una vez más. El Señor los bendiga y vamos a continuar nuestro estudio que hemos iniciado sobre el tema de los pactos con la ayuda de Dios. Hoy vamos a terminar esta primera sección, esta primera introducción. Después el hermano Daniel va a seguir con otra parte introductoria que tiene que ver con la tipología. Y bueno, así vamos a continuar con la ayuda del Señor. Así que antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos ayude y nos guíe en esta hora. Padre nuestro que moras en los cielos, bendito Señor, solo tú eres digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Como cantamos, Señor, es en realidad una gloria muy grande el hecho de que Dios, la segunda persona, haya venido y se haya hecho hombre, uno como nosotros. Y estando, Señor, en esa condición, sabemos hasta dónde fue por causa nuestra, por nuestra culpa, por nuestro pecado. Gracias te damos, oh Dios, por Cristo, gracias por la cruz. Y te rogamos, Señor, que nos concedas la fe para vivir nuestras vidas a la luz de esa gran realidad. Que ya no seamos como antes, Señor, sino que seamos el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, también en esta hora que te hagas presente por medio de tu Espíritu, como lo has prometido, Señor, que tú nos hables, que nos instruyas, que no sean solo palabras de hombres, sino que sea tu palabra, Señor, la que venga y haga la obra, lo que tiene que hacer. Sé con nosotros, oh Dios, aumentanos la fe. Te lo rogamos en Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, como iba a ser nuestro último estudio en esta introducción, rápidamente vamos a ver lo que hemos dicho hasta ahora. Voy a tratar de ser muy breve para que pues tener el tiempo suficiente de exponer lo que falta, y al final también si hay preguntas, ¿verdad? Aportaciones sobre el tema, sobre todo lo que se ha dicho, pues que sea el momento para hacerlo. Recuerden, esto es un estudio, no es una prédica, y por lo tanto pues es importante la participación de cada uno de ustedes. Como digo, ya sea haciendo preguntas, que seguramente las debe haber, o también comentarios que puedan tener. Bien, hermanos, entonces rápidamente, ya hemos dicho que cuando nos acercamos al estudio de la teología, tenemos al menos 4 ramas de estudio, que son la teología bíblica, sistemática, práctica, histórica. ¿En cuál de estas principalmente, quizás tiene que ver con todas, pero principalmente en cuáles de estas ramas encaja el estudio de la teología de los pactos? ¿Recuerdan? Bíblica y sistemática. Muy bien. Bíblica y sistemática. Y es por lo que dice aquí. La teología pactual trata específicamente el desarrollo y cumplimiento histórico del plan de redención. Por eso tiene que ver con la teología bíblica, porque tiene que ir a las Escrituras para ver cómo es que Dios a través de los tiempos ha venido desarrollando y cumpliendo ese plan
de redención, ¿verdad? Mientras, o a la vez, sistematiza de forma simultánea los elementos de una soteriología sana, una eclesiología práctica, sacramentología correcta, una escatología bíblica, entre otras. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos términos que acabo de decir? Son materias, vamos a decir, de la teología, ¿no es cierto? Temas que se estudian en la teología. Y entonces, en ese sentido, la teología pactual nos ayuda a poner en orden muchos elementos concernientes a estas doctrinas, ¿no es cierto? A la soteriología, ¿qué significa qué? Salvación, exacto, salvación. La eclesiología, iglesia, escatología, el fin de los tiempos. Muy bien. Ok, vamos a seguir. Hermanos, hay dos formas en las que Dios se relaciona con el hombre. Dos formas. No hay más. Una es a través del orden de creación, ¿verdad? O sea, donde Dios como creador se relaciona con su criatura. Ese es el orden natural, vamos a decir, el orden por creación, ¿verdad? Dios se relaciona como creador a criatura. Pero hay otro tipo de relación que Dios le ha placido establecer con el hombre. Sí. Aparte de esa relación de creador-criatura, hay una relación pactual, o sea, que es mucho más íntima, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí todos somos hermanos, eso es una realidad. Pero cuando un hombre se une en pacto matrimonial con una mujer, esa es una relación mucho más íntima, ¿no es cierto? Más fuerte. Bueno, asimismo Dios le ha placido, y digo le ha placido porque Él no está obligado en ese sentido a tener una relación pactual con ninguna persona, pero a Él le ha placido hacerlo así. En ese orden de ideas, entonces, el acuerdo de creación es un acuerdo natural, creador-criatura. El acuerdo de pacto es un acuerdo sobrenatural. Los beneficios en el acuerdo natural o en el acuerdo de creación, Dios no le debe recompensa al hombre. El hombre tiene la obligación de obedecerle y punto. En el orden pactual sí hay beneficios según lo que Dios haya prometido, ¿no es cierto? Las obligaciones en el orden de creación, el ser humano tiene obligaciones ordinarias o naturales. Por ejemplo, todos los seres humanos están obligados a guardar la ley de Dios. Los 10 mandamientos, así, todos están obligados, independientemente de si pueden o no cumplirlos, ¿verdad? Ahora, en los pactos hay responsabilidades extraordinarias, o sea, que a Dios le ha placido establecer en cada uno de esos pactos. Por ejemplo, si hablamos del antiguo pacto, bueno, a Dios le plació establecer un orden ceremonial a través del cual debían de acercarse para adorarle, ¿cierto? Eso es algo extraordinario. Muy bien. Rápidamente, bueno, eso ya se dijo. Siguiendo con ese orden de creación y ese orden pactual, también hay otra relación muy importante que debemos establecer y es la distinción entre ley natural y ley positiva. La ley natural, como se ha dicho, tiene que ver con la ley moral universal, ¿no? A todos los hombres tienen esa ley en una manera escrita en sus conciencias, en sus corazones, ¿verdad? De tal manera que ellos pueden discernir entre el bien y el mal. Pero hay algo que se llama ley positiva o leyes agregadas y tiene que ver con aquellas cosas que Dios prescribió para una comunidad en particular durante un periodo y un lugar específicos. Y dentro de ese orden de creación y pactual también hay otra relación importante y tiene que ver con la religión natural y la religión instituida o establecida. ¿Qué es la religión natural? Bueno, la religión natural es que todos los hombres, por naturaleza, fueron creados o diseñados para adorar a Dios. Punto. Todos los hombres adoran. Ahora, que adoren correctamente o adoren al Dios verdadero, eso es otra cosa,
pero todos están llamados a adorar a Dios. Ahora, la religión establecida tiene que ver con la forma como Dios quiere que el hombre se acerque a Él. ¿Ven? Entonces, en otras palabras, la adoración instituida está regulada por mandatos específicos de parte de Dios. Está regulada por mandatos específicos. Otra vez, estos son unas premisas o unas herramientas, hermanos, para que vayamos vamos a decir, acercándonos al estudio de los pactos desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva que las Escrituras nos enseñan. Pero la última vez, hermanos, hablamos de otra distinción muy puntual, y es la distinción entre la ley y el Evangelio. Y decíamos, ahí está la tabla, ustedes pueden verla, y decíamos que entre ley y Evangelio hay dos tipos de distinción. Hay una distinción sustancial o esencial y una distinción histórica. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de una distinción sustancial, queremos decir que la ley y el Evangelio como sistemas de justicia son completamente diferentes. ¿Qué propone la ley? ¿Cuál es el sistema de justicia según la ley? ¿Qué dice la Escritura? El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, es una justicia ¿de qué? De obras. Eso propone la ley. Haz esto y vivirás. Esa es la ley. Pero ¿cuál es el sistema de justicia según el Evangelio? Es completamente distinto. Nada tiene que ver con las obras, tiene que ver con la fe. Bueno, cuando digo que nada tiene que ver con las obras, ya saben, no estoy diciendo que las obras no importan en ningún sentido, no. Eso viene después como resultado. Pero el sistema de justicia aquí no es por obras, es mediante la sola fe. Entonces vemos que son sistemas distintos. Pero también hay otra distinción, y es una distinción histórica. O sea, hay algo, vamos a decir, que se conoce como el periodo de la ley y otro el periodo del Evangelio, ¿verdad? El periodo de la ley básicamente se conoce como todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Pacto, las leyes, las ceremonias, todo eso. Ese era un tiempo. Pero ahora se habla de otro tiempo o de otro periodo, y es el periodo del Evangelio o el periodo de la gracia. Juan específicamente hace esta distinción en Juan 1:17, cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Ve lo que dice? La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. O sea que estamos hablando de dos periodos completamente distintos. Y esto, hermano, nos llevó entonces a esta gráfica. Me gustaría saber si alguno quiere decirnos o qué entendió de esta gráfica la última vez que hablamos. A ver quién se anima. ¿Alguien recuerda algo? Kevin, si quieres, tienes el micrófono ahí para que se escuche. ¿Ya? Sí, ok. Bueno, el gráfico muestra obviamente los dos tiempos de los que estamos hablando y establece también ciertas diferencias. Hay cosas, como por ejemplo en la parte de arriba, en el tiempo de la ley, que se dieron específicamente para ese tiempo. Sin embargo, podemos ver que las dos líneas son paralelas, tanto en el tiempo de la ley como en el tiempo del Evangelio, lo que quiere decir que hay cosas dentro de esa línea de tiempo que permanecen y otras que se establecieron en el tiempo del Evangelio. Básicamente es como eso lo que está mostrando. Sí, muy bien, Kevin. Tenemos dos líneas paralelas, ¿verdad?
la ley que se llama, la de arriba se llama ley y la de abajo se llama evangelio. Y corren paralelas, ¿no es cierto? Lo interesante aquí es, y noten, la primera sección se le llama tiempo de ley, a la segunda sección se le llama tiempo evangelio. O a la primera se le llama promesa y a la segunda se le llama cumplimiento. Ahora, lo interesante es que tanto antes como ahora todavía la ley sigue, si se dan cuenta, la ley sigue. Y tanto antes como ahora el evangelio siempre ha estado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que si bien hubo un tiempo o un periodo que se conoce como el tiempo de la ley, y por eso ustedes pueden ver las palabras subrayadas en verde, allá dice ceremonial y civil, porque esas leyes es verdad que solamente correspondieron para ese tiempo, para ese periodo. Pero si se dan cuenta que aquí está la ley moral. ¿Por qué? Porque ese es el aspecto de la ley que sigue estando en vigencia. Esa no se agota, esa sigue. Ahora, igual ocurre con el evangelio. Si bien es verdad que el tiempo del evangelio es de Cristo para acá, no obstante, la forma como Dios ha salvado a todos los hombres a través de toda la historia siempre ha sido a través del evangelio. Porque no hay otra forma, no hay otro camino para llegar a Dios que no sea a través del evangelio o a través de Cristo, vamos a decir. Entonces, ¿por qué hacemos esa distinción de tiempo de ley, tiempo de gracia? Bueno, estamos hablando básicamente en términos de revelación. ¿Cómo fue que a Dios le plació revelar ese plan de redención del que hemos venido hablando todo este tiempo? Bueno, a Dios primero le plació revelar en una forma de ley y luego lo reveló en forma del evangelio. O podemos decir también, Dios primero reveló las promesas y luego reveló, ¿qué cosa? El cumplimiento. ¿Ven? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos ahí en ese gráfico. Hasta aquí voy a hacer una breve pausa para ver si se ha entendido lo que se ha dicho antes de seguir con nuestro tema. Sí. En el Antiguo Testamento tenemos la nación étnica, los judíos, con unas leyes ceremoniales que eran temporales, con una ley civil que era temporal. Y acá en el Nuevo Testamento podremos deducir que tenemos la nación espiritual. Okay. Ahora, esa nación espiritual viene desde el Antiguo Testamento. Cada uno de esos hombres, donde dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia viene desde allá. Correcto. Así es. Si la hermana levantó la mano. Hermano, usted allí dice que la ley moral sigue, ¿no? Sí. ¿Eso se refiere al cumplimiento de Cristo de la ley moral o se refiere a la vida moral que debemos tener como creyentes, o a las dos cosas? A y B son correctas. Obviamente nosotros sabemos que Cristo cumplió la ley por nosotros perfectamente, y en ese sentido se nos atribuye su obediencia perfecta a nosotros para ser contados como justos, ¿verdad? En ese sentido estamos de acuerdo. Pero también es verdad, vamos a decir, el aspecto o el carácter moral del creyente, ¿verdad? El creyente está llamado a vivir a la luz de esa ley, que básicamente, como ya lo hemos dicho muchas veces aquí, y no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura, hay muchos textos que sustentan esto. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Bueno, ese primer aspecto de la ley, exactamente, es correcto. ¿Ve? Entonces, amar al Señor con todo, bueno, eso es algo que de alguna manera el creyente
todo el tiempo lo hace porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros, pero también el aspecto de cómo relacionarnos con el prójimo, con los demás. Ahí viene la segunda tabla de la ley, ¿ven? Y eso tiene que ver con el aspecto moral. Muy bien. Sí, hermana. Era por aquí, ¿no? Por aquí. Pero ya lo explicó bien. La ley, al antiguo, vamos a decir, a Israel, se le obligaba a cumplir esa ley. Se le obligaba, pues. Con nosotros fue una imputación que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo, y nosotros por eso es que la cumplimos, porque es imputada por medio de Jesucristo. Claro, nosotros tenemos que manifestar, como dijo usted, esas buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Y eso lo hacemos por medio de su Espíritu Santo que nos impulsa a hacer esas obras, ¿verdad? Y la promesa está desde Génesis, desde el Evangelio, desde que Dios le dijo a Eva y a Satanás, el protoevangelio, lo que se le llama, pues. Desde ahí está anunciando la promesa hasta el cumplimiento de Jesucristo, que fue el cumplimiento de ese evangelio que viene hablando, que es por fe, desde la antigüedad hasta el cumplimiento de Jesucristo, que ahora nosotros obramos por fe por medio de Jesucristo, que también nos las dio. Sí. Pero ya usted le explicó. Sí, y permítame a propósito hacer una aclaración aquí. El evangelio, o sea, para que esté más claro, el evangelio en el Antiguo Testamento estuvo presente ¿en qué forma? En forma de promesa, exactamente. Todos los creyentes bajo el Antiguo Pacto fueron salvos por la promesa. Ahora, en el Nuevo Testamento o bajo el Nuevo Pacto, ¿cómo se revela el evangelio? En forma de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Cristo vino precisamente en cumplimiento de todo lo que se había prometido allá, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Bueno, mi comentario es que yo entiendo que también ahora la ley sigue vigente como los 10 mandamientos, ¿no? Sí, básicamente lo que estábamos diciendo, hermana. Correcto, es eso. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, pasemos al siguiente gráfico. Y es la relación entre promesa y pactos. Esto es algo que también debemos tener muy claro a la hora de acercarnos al estudio de la teología pactual. Y yo pienso que aquí es donde puede haber más confusión en cuanto a si es un solo pacto o si son varios pactos. ¿Cómo podemos nosotros solucionar ese, vamos a decir entre comillas, ese conflicto, ¿no?, de ideas? No es nada del otro mundo, es muy sencillo y ustedes pueden verlo ahí. Tenemos una línea, hermanos, que cruza a través de los tiempos, ¿no es cierto? Y esa línea se llama ¿cómo? Promesa de redención. Promesa de redención. Que, vamos a decir, aunque eso ya estaba en la eternidad, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos, Dios todo lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Ahí no tenemos ninguna discusión. Pero hablemos en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo fue que se empezó a dar esa promesa o a revelar esa promesa de redención? Allá en Génesis 3:15, el versículo que el hermano Lee mencionó hace un momento. La promesa de redención, que de hecho no es en sí una promesa directa lo que hace. Esas palabras son más bien unas palabras de juicio, ¿sí sabían, verdad? Porque Dios se está dirigiendo a Satanás y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Son palabras dirigidas ¿a quién? A Satanás. Ni siquiera son dirigidas a la mujer. Son palabras de juicio. Sin embargo, implícitamente lo que tenemos allí es que la simiente de la mujer, ¿qué iba a hacer con la simiente de Satanás? Le iba
a herir, le iba a aplastar la cabeza. No sin que la simiente de la mujer sufriera una herida también. Lo único es que la herida de la simiente de la mujer no iba a ser mortal, como la de la simiente de Satanás. Pero entonces, hermanos, Génesis 3:15 es la primera luz, vamos a decir, en toda la revelación de Dios donde tenemos el Evangelio. Y entonces, a partir de ahí, ahora sí, empieza el camino a desarrollarse esa promesa. Hermanos, la teología pactual tiene que prestar debida atención a la continuidad de la salvación a lo largo de la historia, así como a la revelación progresiva de Dios en la misma. Entonces, lo que yo quiero que vean en este gráfico es lo siguiente. Hay continuidad en algo. ¿En qué? En esa promesa. La promesa ha sido la misma en ese sentido. La promesa ha sido la misma. Ahora, no solo hay continuidad, también hay progresión. Y yo quiero que se entienda bien esta palabra. ¿Qué es progresión? Porque progresión no es lo mismo que continuidad. Ya dije que es continuidad. ¿Qué es progresión? Progresión es como, por ejemplo, cuando tenemos un familiar enfermo o nosotros mismos, lo que sea. Y entonces pues va al médico para que le haga los estudios, el chequeo, etcétera, y listo. Le dan un diagnóstico y le dicen, bueno, este es el tratamiento a seguir, ¿no es cierto? Entonces ya le dice, mire, tiene que hacerse esto, tomarse aquello, bla, bla, lo que sea. Entonces va a pasar un tiempo de recuperación en esa persona. Pero esa recuperación es en una serie de pasos, ¿no es cierto? No es que te tomas el medicamento ahorita y ya mañana vas a estar sano completamente. No, así no es como funciona nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, hay una progresión, hay una serie de pasos y cada paso es independiente el uno del otro. Y es lo que tenemos aquí. Hay continuidad en la promesa de redención, pero tomando en cuenta que cada paso es particular, cada paso es independiente del uno del otro. Eso significa progresión. Como dice Efesios 2:12, en aquel tiempo, hablándole a los gentiles, a nosotros los gentiles, bueno, en ese momento eran los efesios, pero pues ya saben, todos estábamos ahí en alguna manera. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, oigan esta palabra, a los pactos de la promesa. Noten que esto no me lo estoy inventando, esto no lo estoy sacando de, ¿verdad? De por ahí. No. Ahí está el texto. Los pactos de la promesa. Hay una distinción clara entre ¿qué? Pactos y promesa. Y es lo que tenemos en esta gráfica. La promesa es la misma desde Génesis 3:15, la promesa de redención. Y es en base a esa promesa que todos los creyentes han sido salvos a través de los tiempos. Pero esa promesa se ha venido revelando en forma de ¿qué? De pactos. De pactos. Y cada pacto, como veremos, es particular, tiene sus propias estipulaciones. Una manera en la que este equilibrio no se ha mantenido en el pasado es por las teologías pactuales que igualan los pactos abrahámico, mosaico y davídico con el nuevo pacto o pacto de gracia, basadas en la continuidad de la salvación a través de estos y su contribución a la revelación progresiva de Cristo y su misión. O sea, hay teologías pactuales como la de los presbiterianos, por ejemplo, que son nuestros hermanos en Cristo, que ellos equiparan, o sea, no ven ninguna distinción sustancial entre, por ejemplo, como se dijo, pacto abrahámico, mosaico, davídico y el nuevo pacto o el pacto de la gracia. Ellos dicen, es lo mismo, no hay ninguna distinción sustancial, no hay ninguna distinción esencial.
Así que a la final eso termina resultando en ¿qué? En un solo pacto. ¿Ven? Ese es el punto. A la final eso se reduce en un solo pacto. Y eso, hermanos, allana o borra, por decirlo así, la naturaleza progresiva de la revelación divina. O sea, si decimos que los pactos allá y el nuevo pacto sustancialmente lo mismo, pues entonces, ¿cuál es la progresión? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la progresión? Pues, ¿qué diferencia había en vivir bajo el antiguo pacto y vivir en el nuevo? Si sustancialmente lo mismo. Y mis hermanos, ustedes mejor que nadie, porque ya hemos predicado el libro de Hebreos aquí, ustedes saben, mis hermanos, que vivir allá en ese tiempo y vivir acá es totalmente distinto. Estamos totalmente viviendo otra época, otro tiempo. No solo históricamente, sino sustancialmente. Aquellos hermanos tenían que basar su fe en una promesa. Nosotros basamos nuestra fe en el cumplimiento de esa promesa, que es diferente, completamente. Una cosa, acuérdense lo que dice Pedro, que estos hombres no sabían de qué se trataba. Dice, ellos investigaban, indagaban a ver qué persona y qué tiempo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros ya sabemos de qué se trata todo. Lo tenemos claro como el sol del mediodía. ¿Ve? Entonces, sustancialmente estamos viviendo otro tiempo. En la teología pactual, donde los pactos no son parte del orden creado, el sistema de teología pactual es especialmente y es necesariamente dependiente de los datos bíblicos. Y mis hermanos, esa es una regla hermenéutica que ustedes han escuchado aquí por mucho tiempo. Nosotros nos atenemos principalmente ¿a qué? A lo que enseña las Escrituras. Y oiga lo que sigue. La salvación es ciertamente solo por gracia, por medio de la fe sola, en Cristo solamente. Eso está claro también, como el agua. Como ha sido siempre desde Génesis. Pero la relación de cada pacto posterior con esta promesa tiene que ser considerada individualmente. ¿Por qué? Porque esa es la forma como Dios le plació revelar este plan. Mire, ¿por qué Dios no habló de Cristo desde Génesis y ya? ¿No es cierto? O sea, hubiera podido hablar de Cristo, pero no fue así. Dios no lo hizo así. Dios fue quitando el velo poco a poco. ¿Ve? En cada pacto que hacía, quitaba el velo un poco más y daba más luz acerca de esta promesa de redención. Sin adentrarnos, hermanos, en una consideración completa del misterio de Cristo en este momento, el propósito de mencionarlo aquí es que un tratamiento de la teología pactual del Antiguo Testamento tiene que preservar la presencia de Cristo como un misterio. Acuérdense, el Señor Jesucristo en algún momento le dijo a sus discípulos, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿y pues por qué hablas en parábola? ¿Por qué no hablas claro? Imagínense, ya en tiempos de Jesús, cuánto más antes de Cristo, ¿no? Y les dice, ellos le preguntan, ¿por qué no nos hablas claro? Y dice, bueno, les hablo así, ya saben, para que viendo no oigan, escuchen no oigan, etc. Pero a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. En otras palabras, hermanos, el Antiguo Testamento fue un misterio en muchos aspectos, ¿cierto? Los santos del Antiguo Testamento, aunque murieron por fe, como estamos ahí en ese, precisamente en Hebreos 11, en ese punto, muchos recibieron sin recibir lo prometido. Ahora, no que no hayan recibido cosas específicas que Dios les prometió. Por ejemplo,
Dios le promete a Abraham un hijo. Pregunta, ¿Abraham tuvo un hijo? Y de Sara, ya saben. Entonces, Abraham pudo ver cumplimiento de la promesa, de algo específico que Dios le prometió. Sin embargo, cuando Hebreos nos dice que murieron sin recibir lo prometido, ¿a qué se estaba refiriendo? Exactamente, al cumplimiento pleno de la promesa de redención. En ese aspecto ellos murieron sin recibir lo prometido. ¿Ve? Entonces, vuelvo y repito, en ese sentido, el Antiguo Testamento preserva la presencia de Cristo precisamente como un misterio, Y nuestro sistema pactual, hermanos, no debe allanar tanto el progreso de la historia de la redención que aún si involuntariamente, en efecto, develemos el misterio antes de su revelación, que eso es lo que hacen otras teologías pactuales. Ellos, vamos a decir, ven a Cristo antes de lo que Dios lo reveló en realidad. Ok. Aquí tenemos los pactos que principalmente que encontramos en las Escrituras. Después de que Dios da la promesa en Génesis 3:15, tenemos el pacto noémico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y luego el nuevo pacto. Si se dan cuenta, conforme avanza la historia y conforme avanza la promesa, cada pacto va dando más luz y cada pacto va siendo más específico. Por ejemplo, el pacto noémico, ¿con quién fue hecho? ¿Y quién más? Exactamente, y su posteridad, su descendencia, ¿qué son quiénes? Todos, porque todos somos hijos de Noé, en ese sentido, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes entraron al arca? Solamente Noé y su familia. En ese sentido, hermanos, el pacto que Dios hizo con Noé, en realidad fue un pacto con todos los seres humanos, que básicamente, dicho sea de paso, y luego vamos a ver cada pacto en particular, Dios promete la gracia común, así, palabras más, palabras menos. Dios promete ¿qué cosa en el pacto noémico? La gracia común. ¿Y esa gracia común es para quiénes? Para todos, ¿verdad? Sin distinción. Entonces, en ese sentido, ¿ven? Es un pacto muy general, vamos a decir, y que incluye a todas las personas. Pero luego a Dios le place escoger una familia en particular. ¿Qué es la familia de quién? De Abraham. De Abraham. Y a él le da unas promesas un poco más específicas, ¿no es cierto? Le promete tierra, le promete descendencia y le promete una simiente que sería de bendición. 3 cosas le promete en particular. Bien, pero Abraham en cierta manera muere sin recibir lo prometido y llega entonces Moisés. Allá entonces Dios le recuerda a Moisés, ¿verdad? Porque Moisés le dice a Dios cuando Dios lo llama, ustedes saben en la zarza, Señor, pero el pueblo me va a preguntar, ¿y quién te envió? ¿No es cierto? Y dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De ahí viene esa frase, de hecho, de cuando Dios se le revela a Moisés como ese Dios cumplidor de pactos, precisamente. Eso significa yo soy, principalmente ahí. Dios cumplidor de pactos. Y entonces viene y ciertamente Él liberta al pueblo de la esclavitud, lo saca para llevarlo a la tierra prometida. Ustedes ya conocen la historia. Pero allí Dios da más luz todavía. Porque entonces una vez Dios libera a su pueblo, ¿qué le da? En Éxodo 20. La ley. Antes no había ley, por lo menos no de una forma escrita, de una forma formal, no había ley. Antes
sí había una conciencia de pecado y todo lo demás, pero no había nada prescrito todavía. Entonces ahí Dios quita el velo un poco más. Y luego llegamos a David. Y entonces allí Dios es más específico todavía y le dice, miren, es que es de la casa de David que voy a tener el hijo. David va a tener un hijo que se va a sentar en el trono para siempre. Y va a ser un reino de justicia y de paz. Ahora, preguntamos, Salomón. Bueno, sí, en parte, ciertamente el reinado de Salomón fue el reinado más pacífico y justo que pudo haber existido sobre la tierra. En ese aspecto. Pero sin embargo, no era precisamente todo lo que Dios le había prometido a David, ¿no es cierto? Porque ese reinado de justicia y de paz absolutas solamente se obtienen bajo el reinado ¿de quién? De Cristo, exactamente. Y entonces es por eso que allá otra vez en Mateo 1, cuando ya vamos a decir, viene Cristo, una de las primeras palabras en Mateo 1:1 es precisamente la revelación de Jesucristo, hijo ¿de quién? Exacto. Hijo de David. ¿Por qué? Porque de él se había dicho que vendría el Salvador. Ahora, esto fue un resumen muy general, hermanos. Si Dios quiere, luego vamos a llegar a cada uno de ellos. Pero algo más que quisiéramos que viéramos aquí es este otro gráfico. Esto también es solo un adelanto, hermanos. Es un abrebocas para dejarlos por lo menos provocados con lo que viene. No sé si se alcanza a ver bien, a veces esas palabras subrayadas como que no son buena idea, pero bueno. Tenemos un poco lo mismo, pero aquí tenemos otra distinción. Y es la distinción entre reino y pactos. Reinos y pactos. Si se dan cuenta, allá a su mano izquierda, abajo tenemos algo que dice reino de la creación, ¿no es cierto? El reino de la creación. Y arriba subraya el pacto de obras y el pacto noémico. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Bueno, eso significa que, bueno, antes de eso permítame decir lo siguiente. Ya dijimos que hay dos formas en las que Dios se relaciona con el hombre. Una a través del orden de creación, como creador-criatura, y otra en forma de pacto, ¿no es cierto? Lo cual es mucho más íntimo. Pero hay que decir que aunque Dios se relacione con el hombre en forma de pactos, eso sucede en un contexto específico o particular. Y esto, hermanos, es sumamente importante a la hora de interpretar un pacto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no puedo tomar lo que Dios le prometió a Adán o a Noé, por ejemplo, en el pacto davídico o ahora bajo el nuevo pacto. No, hermanos, porque lo que Dios prometió allá se hizo en ese contexto en particular. ¿Ve? Eso es importante. Entonces, por ejemplo, el pacto de obras y el pacto noémico corresponden ¿a qué reino? Al reino de la creación. Al reino de la creación. Y si ustedes se dan cuenta, nuestros representantes, en ese caso, tanto Adán como Noé, ¿a quiénes representaban? Ustedes saben. A todos los hombres. Por eso se habla del reino de la creación, porque representaban a todos los hombres. Pero luego llegamos al reino de Israel y aquí tenemos el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. ¿A quiénes representaron esos tres personajes? Al pueblo o a la nación de Israel. ¿Ve?
Por eso muchas cosas que se prometieron en esos pactos aplicaban directamente ¿a quiénes? A la nación de Israel. Eso es importante. Y por último llegamos al reino de Cristo. Y aquí tenemos el pacto de redención y el nuevo pacto de la gracia. Ahora, alguien puede decir aquí, pastor, pero a ver, el pacto de redención, ¿ese no debería estar al principio? No es cierto. Porque ¿cuándo se efectuó el pacto de redención? ¿Verdad? Pero ¿por qué lo traemos hasta acá entonces? ¿Ve? Sí, va por ahí la cosa. Muy bien. Sí, también tiene que ver con eso, hermana. Miren, exactamente, lo que ustedes han dicho es verdad. Hermanos, aunque el pacto de redención se efectuó en la eternidad, eso fue un acuerdo intertrinitario, ¿verdad? Básicamente. Aunque eso se efectuó en la eternidad, históricamente, ¿entienden esto, hermanos? Históricamente, ¿hasta cuándo el pacto de redención, vamos a decir, entró en vigencia en la raza humana? Hasta la llegada del Rey prometido. ¿Ve? Porque el pacto de redención fue ¿con quién? Cristo. Acuérdense, fue con Cristo. No fue con Abraham, no fue con David, no, fue con Cristo. ¿Y cuándo fue que Cristo vino, verdad, para dar cumplimiento a ese pacto de redención? Hasta acá, hasta el nuevo pacto o el pacto de la gracia. ¿Ve? Entonces, por eso es que el pacto de redención lo traemos hasta acá. Ya sabemos otra vez cuándo se efectuó y todo lo demás, pero ese pacto de redención viene a caer aquí bajo el reino, miren, y para que ustedes lo vean, ahí está, bajo el reino ¿de quién? De Cristo. Fue ahí donde entró en vigencia ese pacto. Si bien, como ya se dijo hace un momento, la promesa ha tenido continuidad, ¿no es cierto? Ha habido continuidad, pero cada pacto en su lugar, en otras palabras, cada pacto en su lugar. Ahora sí, hermanos, sí, si tienen preguntas, comentarios, yo creo que los hay. Quizás son cosas nuevas para algunos de ustedes. Pastor, entonces vemos que la promesa fue revelada y se fue revelando progresivamente hasta establecerse en el pacto de gracia. Hay una continuidad hasta allí, pero de ahí para allá se puede decir que hay como una descontinuidad. Porque como los presbiterianos, ellos como que tienen una continuidad del antiguo pacto hasta acá, pero nosotros tenemos una continuidad y cuando se establece hay como una descontinuidad, se podría… ¿Hay discontinuidad entre qué y qué, hermana? Por ejemplo, como desde que se establece, cuando fue establecido, desde Génesis, tenemos que se va revelando progresivamente hasta establecerse en el nuevo pacto, el pacto de gracia, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos una continuidad. Pero los presbiterianos, yo he visto que ellos tienen una continuidad, porque hasta el nuevo pacto traen el antiguo, como lo del antiguo pacto, como lo que viene siendo el, ¿cómo se llama? Cuando el bautismo con, se me olvidó ahorita. Circuncisión. La circuncisión, sí. Ellos lo traen, entonces ellos tienen una continuidad. Ya te entendí el punto. Sí, el problema, como dice la hermana, con nuestros hermanos presbiterianos es que ellos le dan continuidad a todo. Así voy a tratar de ser lo más llano posible. Los presbiterianos le dan continuidad a todo.
todo me refiero a las promesas, le dan continuidad a las estipulaciones de cada pacto, de tal manera que, como dice la hermana, para ellos no hay una distinción mayor entre circuncisión y bautismo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ellos ahora, si bien ya no circuncidan a sus hijos, o por lo menos no en una forma ceremonial, como lo hacían los judíos, sí bautizan a sus hijos como una continuidad de la circuncisión. Ellos le están dando continuidad a eso. Ahora, la circuncisión tiene una continuidad, pero no es la que ellos le dan. Exactamente, ¿ve? Pablo explica eso en Colosenses. Entonces, el problema está en entender qué continúa, qué no continúa y cómo continúa lo que continúa. Yo creo que esa es la clave, ¿ve? ¿Qué no continúa, qué continúa y si continúa, cómo continúa? Porque lo mismo podemos decir de la ley, por ejemplo. La ley moral continúa, sigue estando en vigencia. ¿Cómo continúa? No en una forma legalista, ¿verdad? Ahora ya tenemos en la doctrina cómo es que continúa la ley. La circuncisión, y podemos decir lo mismo del día del Señor, por ejemplo, muchas otras cosas. Yo creo que hay que establecer una distinción y es esta. El pacto de redención como tal tiene que ver con el pacto o el acuerdo intertrinitario. Dios Padre, Dios Hijo. Ahora, la promesa de redención, como su nombre lo indica, lo que hace es anunciar o prometer la redención que se acordó en el pacto. Exacto, la promesa va dirigida el acuerdo o el pacto de redención es algo de ellos. La promesa viene dirigida a nosotros. Exacto, muy bien. Ya. Sí, bueno, yo sé que es un poco confuso y principalmente la parte de la ley. Ya vimos nosotros que algunos aspectos de las leyes ceremoniales, cuando decimos no continúa, ¿verdad? No quiere decir que se hace la parte física como tal, ¿verdad? No se sacrifican animales, pero eso no quiere decir que a lo que anunciaba ese aspecto de la ley, ¿verdad?, quedó completamente anulado, porque como les decimos, miren hermanos, no olviden nunca esto, que el Antiguo Testamento es el Nuevo, completito, solamente tiene un velo arriba que el Nuevo Testamento le quita. Así que cuando hablamos de sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, la sangre viene desde Génesis. Vemos derramamiento de sangre desde cuando el hombre pecó. Ahora, esos sacrificios y la multitud, ya no sacrificamos animales porque entendemos a dónde apuntaban, que es a la sangre de Cristo. Pero sin embargo nosotros sabemos el valor que tiene la sangre de Cristo y que es la que redime a nosotros de pecado. Así que sí pasan, pero ya no pasan en la parte física como pasaban esas cosas. Ahora, la confusión más grande puede estar en la ley, porque cuando hablan de que la ley sí pasa, y hace rato me llamó la atención la hermana que dijo los 10 mandamientos, ¿verdad? Y eso es como muchos reformados de los nuestros torturan a las personas con eso de los 10 mandamientos. Sí, la ley moral pasa los 10 mandamientos y se agarran, y los he escuchado así, uno por uno, y inclusive hay sermones, tenemos estudios completos de los 10 mandamientos en la Reforma, son muy importantes y tratan de encontrar cómo cumplir cada uno de ellos. Pero yo les digo, hermanos, el primer mandamiento, que es el más importante de la ley, como en esta iglesia lo hemos visto, no existe ningún hombre que lo cumpla ni siquiera una hora, ni un día. Así que si eso fuera verdad, nadie se salvaría de toda la gente, sino porque por la bendita gracia de Dios que nos ha mostrado en las Escrituras, que la simiente de Cristo que está en nosotros, el Espíritu del Hijo que está en nosotros, es el que se deleita en la ley de Dios y cumple la ley de Dios, al menos en la primera tabla de la ley.
Ahora, la segunda tabla de la ley, también lo hemos visto por la gracia de nuestro bendito Dios, que en colaboración con el Espíritu Santo, en el amor al hermano, que también es un milagro de Dios, nosotros cumplimos la segunda tabla de la ley en una sola sentencia: amar al hermano. En amar al hermano se cumplen todos los mandamientos, porque en el amor al hermano no vamos a codiciar su mujer, sus bienes, no lo vamos a calumniar, no le vamos a robar sus propiedades, y de esa manera todavía es un milagro, es en colaboración con el Espíritu Santo, pero cumplimos la ley. A esa ley nos referimos, hermano. Es la forma en que el creyente cumple la ley. Primero, la primera tabla, ya lo saben. La segunda, amando al hermano. Esta sentencia se cumple todo. Así que si comienzas no robar, ay, yo no le robo aquí, no le robo. No te confundas con eso. ¿Me entiendes? Se trata del amor al hermano, y en el trato que tengas con el prójimo, que es tu hermano, ahí se va a declarar todo. Así que, fíjate, sí pasan, pero mira cómo pasan. Pero todos pasan, pero hay una transformación. La simiente prometida, como lo dijo el pastor Javier, a Abraham era Isaac, ¿verdad? Pero eso se cumplió, pero había una simiente que Isaac era un símbolo de esa promesa, porque el verdadero, donde se hizo la simiente dice la doctrina que es Cristo. Así que así es como tenemos que ver la palabra de Dios todo el tiempo, ¿verdad? Quisiera explicarlo más que puedo, pero eso es lo que se me ocurre por hoy. Sí, okay. Uno, dos. Ahora sí, creo que sí. Ok, pastor. Bueno, me surgió una pregunta y creo que, no sé, para mí es muy importante que se responda, porque cuando uno mira el concepto de dispensaciones o dispensacionalismo, es muy parecido a esto de lo que estamos hablando, ya que son también periodos de tiempo, ya que en los cuales Dios también está tratando, establece ciertas cosas. Mi pregunta es, ¿por qué o cuál es la diferencia entre estos periodos de tiempo que estamos hablando pactuales con los periodos de tiempo que establece el dispensacionalismo? Más bien, ¿por qué esto no se puede ver a la luz del dispensacionalismo? Es mi pregunta. Ok, y esa es una buena pregunta. Un profesor que vino aquí también me planteó ese aspecto de que nuestro entendimiento de los pactos era muy similar al dispensacionalismo, y dice, en ese caso prefiero pensar que es un solo pacto, ¿verdad? Bueno, esa es una forma lógica o racional de pensar, ¿verdad? Y decir, bueno, yo creo que entonces debe ser así. Sin embargo, no es así. Noten, hermanos, que nosotros estamos diciendo, sí es verdad que hay tres reinos, vamos a decir, con los cuales Dios ha trabajado, y que Dios se ha revelado en forma de pactos. Eso es verdad. Sin embargo, hermanos, noten que no estamos diciendo que Dios, porque yo pienso que la distinción principal es esta. El dispensacionalismo, en términos generales, sin entrar en detalles, ya con esto termino porque no queda mucho tiempo. El dispensacionalismo, en términos generales, enseña que Dios ha tratado con diferentes, es verdad, con diferentes clases de gente en diferentes periodos, pero no solamente eso, sino que Dios se ha relacionado y ha traído la salvación de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, ellos hablan de un periodo allá en el Edén, y entonces Dios quiso, vamos a decir, tratar la salvación con Adán. ¿Qué pasa? Adán fracasa, entonces Dios ahora se le ocurre, estoy usando esa terminología, ¿verdad? Dios ahora trae otro plan diferente. Dios ahora va a tratar por medio de Noé y va a trabajar un plan diferente. Fracasa ese plan, no funcionó, vamos con otro plan. O sea, ¿qué vemos en el dispensacionalismo? En el dispensacionalismo vemos el intento de Dios por salvar al hombre
y su fracaso en conseguirlo. El intento de Dios por salvar al hombre y su fracaso en conseguirlo. Entonces, esas son las diferentes dispensaciones que se manejan ahí. Ahora, aquí no estamos hablando de esa manera, ni estamos hablando de eso siquiera. Aquí solamente estamos diciendo que si bien es cierto, Dios ha tratado con estos 3 reinos en particular, y que Dios se ha revelado a través de una serie de pactos específicos, su plan sigue siendo el mismo. Acuérdense de la promesa. La promesa siempre ha sido la misma. Ha tenido continuidad desde el principio hasta ahora, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que hemos dicho es que cada pacto va trayendo más luz, va arrojando más luz respecto a ese plan de redención. Pero Dios no ha fracasado en ninguna manera, en ninguna manera. Otra vez, solamente es la forma como a Dios le plació quitar el velo, de una forma progresiva, exactamente. Esa es la diferencia. Bien, hermanos, entonces termino con esto. Estas 6 consideraciones metodológicas que hemos estudiado estos domingos son fundamentales y necesarios para un claro y correcto entendimiento de la teología pactual y su relación con la teología bíblica y sistemática. Yo espero que esto que lo refresquemos, y tenemos que volver y escucharlo, lo hagamos otra vez. Pero además de llegar a una metodología apropiada para el estudio de la teología pactual, estas consideraciones deben provocar en nosotros una reacción mucho más fundamental. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para no curiosear, oigan esto, ni prestar demasiada atención a lo que no nos ha sido dado a conocer. Hay personas que quieren hurgar, como se dice, donde Dios todavía no nos ha dado luz. Y eso no está bien. Debemos ser suficientemente humildes para no curiosear ni prestar demasiada atención a lo que no se nos ha revelado. Sin embargo, debemos ser diligentes para estudiar lo que Dios sí ha dado a conocer para nuestro bien y para su gloria. Y ese es el propósito, hermanos, al traer este estudio de los pactos. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo, esta hora que nos has dado para estudiar, meditar en este tema tan importante, tan crucial para un entendimiento de ese plan maravilloso de redención, de cómo, Señor, tú desde la eternidad lo diseñaste, pero cómo a través del tiempo te ha placido revelarlo, Señor, de una forma progresiva, en forma de pactos. Gracias te damos porque así te ha placido, Señor. No estabas obligado a ello, pero según las riquezas de tu gloria, Señor, así te ha placido hacerlo. Y te rogamos, Señor, que nos des la humildad necesaria para enfrentar este estudio, así como para ser diligentes en aquello que nos has revelado. Te rogamos, Señor, estas cosas en Jesucristo. Amén.